Bienvenido a este video de lecciones aprendidas, en donde vamos a tratar un caso de un trauma craneoencefálico que me parece bien interesante. Y como alcanzan ustedes a observar, estoy poniéndole en signo de interrogación, porque algunas veces sobrediagnosticamos los traumas craneoencefálicos y cuando un paciente tiene solamente una herida en escalpe o algo realmente poco significativo, entonces le damos el diagnóstico de trauma craneoencefálico. Y etimológicamente hablando, el trauma craneoencefálico debería ser un trauma que compromete el encéfalo. Entonces algunas veces nos queda la duda, y el caso que les comento ocurrió en Bogotá, sobre la calle 13 con carrera 124. Esta es la vía que sale hacia Medellín. Y queda pues bastante lejos, o sí, bastante lejos de un centro de trauma, o mejor, de un hospital de alto nivel, porque pues la carrera 124 ya es a las afueras, es de las últimas carreras. Bogotá llega sobre la calle 13 como hasta la carrera 130. Realmente estamos de las últimas. Y ocurrió más o menos a las 21:20. Atendimos un llamado de emergencia de un accidente de tránsito, en donde encontramos una colisión de un vehículo camión, como el que intento ilustrar en la parte inferior derecha, bastante viejo y que traía papa hacia Corabastos. Entonces al arribo encontramos un paciente masculino de 69 años, el que iba manejando la camioneta, que colisionó frontalmente contra la parte posterior de un vehículo particular. Cuando ingresamos a leer la escena, observamos que no habían criterios de alta energía, pues el vehículo es macizo y los daños que produjo contra la parte posterior del vehículo particular no eran muchos, no eran significativos. Se encontraba la policía, se encontraban las personas afectadas del otro vehículo y se encontraba un señor hablando por teléfono, pero este señor era aparentemente el dueño de la carga, o por lo menos tenía algo que ver con la carga, pero poco con el paciente. De hecho no conocía muchos datos de él. Entonces abordamos el paciente, iniciamos por la A, con una inmovilización cervical. El paciente constantemente se quejaba, pero pronunciaba palabras. Eso quiere decir que estábamos permeable la vía aérea. En la B no habían problemas. En la B el paciente ventilaba sin ningún problema y tenía una saturación adecuada. En la C, entonces, de la evaluación inicial tomamos el pulso, encontrando un pulso presente magno, lo cual hablaba de una hipertensión arterial de un paciente que de base esperamos que sea hipertenso, quiero decir por la edad, 69 años, y un poco de sedentarismo por su trabajo. Y la D sí encontramos bastantes situaciones que nos llamaban la atención. Entonces empezamos a indagar sobre los antecedentes y muy pocas personas nos daban información. El paciente sí pronunciaba palabras, algunas veces podría hacer una conversación que fuera coherente, pero volvía al mismo sitio en donde se quejaba y se quejaba y se quejaba, y al preguntarle ¿qué le duele, señor?, él decía todo el cuerpo. Entonces eso hacía un poco más bizarro el cuadro. Ya lo teníamos inmovilizado, pero lo teníamos al interior del vehículo camión, porque cada vez que le insistía que se bajara, entonces el paciente me decía que no, que él tenía que hacerse responsable de la carga. Y pues eso a mí me parece bastante coherente. Quiero decir, pues es un accidente de baja energía, en donde yo espero que en donde la mayor parte de casos que yo veo de esta forma son casos en los que tienen que arreglar, o en los que arreglan sus daños materiales para que no inmovilicen los vehículos, porque pues un vehículo de carga, en los patios podría dañarse todo el contenido. Entonces hago una evaluación un poco más exhaustiva porque me causa todavía como no tenía claro qué era lo que estaba sucediendo. Entonces voy a una evaluación secundaria al interior del vehículo, en donde encuentro una frecuencia cardíaca de 92, una tensión arterial de 170/80, una frecuencia respiratoria de 25, que como les digo tenía un quejido respiratorio ahí, que no era un quejido que tenga que ver con un origen pulmonar, con una neumopatía, sino que era un quejido que aparentemente era neurológico hasta el momento. Una saturación adecuada y por supuesto la glucometría no podía faltar en este caso, más cuando causa tanta incertidumbre y poca claridad. Entonces tenía una glucometría de 180. Y esto fue compatible cuando pudieron comunicarse con un familiar, el cual dijo que él era diabético.
no logramos constatar que tuviera ningún tratamiento para su diabetes. De todas formas, 180 podría considerarse como algo limítrofe de una diabetes mellitus, porque pues ese es el umbral de filtración glomerular. Entonces si avanza de ahí, pues ya empieza a formar cambios fisiopatológicos. Pero digamos que ahí está limítrofe y yo podría no preocuparme por eso. Y podría eso no justificar el estado de conciencia de mi paciente. Entonces me tengo que concentrar en la escala coma de Glasgow, porque es aquí en donde se produce como el mayor inconveniente. Y el inconveniente es básicamente que la mejor respuesta palpebral de este paciente era 2. Desde el momento en que ingresamos al vehículo, el paciente todo el tiempo tenía los ojos cerrados y únicamente respondía a los estímulos dolorosos. Se quejaba y la respuesta verbal sí nos generó un inconveniente. Y es que en algunas oportunidades estaba orientado y conversaba, o sea que tendría 5 puntos. Pero en otras oportunidades solamente pronunciaba palabras. A esto Glasgow en inglés le llamaría words, y estas palabras eran de alguna forma inapropiadas porque no respondían a la pregunta que yo le hacía. Señor, ¿qué le duele? Ay, todo el cuerpo. ¿Pero le duele más el pecho o le duele más la cabeza? Ay, todo el cuerpo. Señor, vamos, déjeme llevarlo a la ambulancia. Ay, señor, ¿qué le duele? Y volvíamos otra vez como al círculo. Y en algunas oportunidades, como les digo, me contestaba algo que pareciera ser como coherente, en el que él sabía que estaba dentro de un vehículo, en el que sabía que se había estrellado y que sabía que era responsable de una carga. Entonces eso me generó algún inconveniente, pero equivocándonos a favor del paciente, le otorgué estos 3 puntos, pero aún así con la incertidumbre. La respuesta motora localizaba estímulos, se tornó poco colaborador. En algunas oportunidades se intentó retirar el collar cervical, por eso lo ven así como medio puesto en la imagen. Y acá hay algo que no nos cuadra, hay algo que no me cuadra, y es el comportamiento del paciente. En alguna oportunidad, cuando apenas llevaba 1 año haciendo atención prehospitalaria y siendo auxiliar de enfermería, observé un caso que me llamó bastante la atención, y era una mujer que colisionó el carro sobre el separador de la carrera 68 y colisionó contra un árbol, pero no colisionó contra ningún otro vehículo. Entonces pues lo que la gente piensa es una mujer, perdió el control y golpeó su vehículo. Pero al arribo de la escena encontramos una paciente que estaba cielorreica y que estaba inconsciente. Pero el trauma, o mejor, el golpe del vehículo no tenía ningún signo o ningún criterio de alta energía. Entonces ahí es la misma situación, hay algo que no nos cuadra. ¿Qué es lo que sucede en esta paciente? Y pues bueno, ahí lo que nos ayudó a dar más luces era que la toma de la glucometría la encontramos hipoglicémica. La paciente presentó una hipoglicemia durante el desplazamiento en el vehículo. Entonces tuvo unos síntomas neuroglucopénicos hasta llegar a la inconsciencia. Y uno podría confundirlo con un trauma craneoencefálico severo. Y es por eso que en las pérdidas de las conciencias y en el trauma craneoencefálico se recomienda la toma de la glucometría. Como yo ya había escuchado este caso, pues en mi evaluación secundaria ya había tomado la glucometría y la había encontrado en 180. Pero recuerden que estos pacientes, su presentación clínica es con cialorrea, es con un deterioro marcado del estado de la conciencia y una diaforesis profusa, que generalmente se acompaña de taquicardia, porque como les digo, esto es neuroglucopénico. Entonces no es el caso, no está taquicárdico, no está hipoglicémico, aunque pudiera existir la probabilidad de que mi glucómetro estuviera fallando, pero no es el caso, no es la presentación clínica, aún sigue algo sin cuadrarme. Entonces esto sí se puede justificar desde el punto de vista fisiopatológico, y es que en las personas mayores de 60 años, algunos autores dicen 65, se presenta un fenómeno que se llama atrofia cerebral, y es que el continente está disminuido con relación el contenido está disminuido con relación al continente, a lo que lo contiene. Entonces aquí lo observamos claramente. Observamos un espacio entre la dura madre y la pía madre, y ese espacio de la dura, que está completamente adosada al cráneo, es un espacio subdural y es un espacio en donde
en donde debería estar el plexo venoso. Así que esto justifica el por qué los pacientes mayores de 60 años con traumatismos cráneoencefálicos son más propensos a presentar sangrados subdurales. Y de hecho hay una mnemotecnia que lo describe. Suena como un poco molesto o maluco para algunas personas, pero lo voy a mencionar. Dice: viejito apendejado, hematoma subdural asegurado. Pero la mnemotecnia fue diseñada para el paciente que se golpeó, que tuvo un trauma craneoencefálico, pero que crónicamente, en términos de días, tal vez semanas y algunos hasta meses, tienen una presentación de somnolencia. Entonces ese paciente sangró un plexo venoso, y como las venas sangran a un ritmo diferente a las arterias, entonces la presentación clínica es más crónica. Pero lo que ustedes observan de mi paciente es un paciente que está presentando esta situación y que lo está haciendo de una forma muy aguda, porque fue posterior al trauma que refieren las personas, la contraparte del accidente de tránsito, que fue inmediatamente posterior al trauma que él empezó a tener ese comportamiento. Entonces, a pesar de que fisiopatológicamente se puede explicar, bueno, pues todavía me quedó algún campo para la duda. Entonces decidí presentarlo y explicarle a la central la situación que todavía para mí no era muy clara. Entonces les dije que el paciente se estaba comportando como un trauma craneoencefálico moderado, que se estaba presentando como un trauma craneoencefálico moderado, y que no tenía, esto es algo que no mencioné pero que es bastante importante, no tenía un estigma de trauma que fuera claro, no tenía un hematoma, no tenía una herida. Quiero decir, ¿por qué el trauma craneoencefálico si realmente no tiene estigmas de trauma? Entonces sí me causó mucha curiosidad, porque podían ser muchas cosas. Ahora que si volvemos a la imagen del camión que teníamos inicialmente, nos damos cuenta que esos camiones antiguos no tienen un cinturón de seguridad que realmente detenga a las personas. No es como el que tú jalas y se detiene, sino que eso es una correa ahí realmente que pareciera un poco más de adorno. Y cuando yo observaba el interior del vehículo, el paciente con el cráneo no rompió el panorámico, que ese es otro criterio de alta energía, ni tampoco se observaba algo así que me diera indicios. Palpé el cráneo en búsqueda de depresiones, signos sugestivos de fractura. No tenía ningún signo sugestivo de fractura, ni signo que sugiriera fractura de base de cráneo. Así que para mí todavía era muy difuso el caso, muy bizarro. En otro grupo poblacional, menores de 2 años, tenemos un síndrome que le llaman, que la literatura ha descrito de muchas formas, como el síndrome del niño sacudido y cosas similares a esta. Y el comportamiento fisiopatológico se parece a este, y es un efecto de aceleración-desaceleración que produce que el paciente sangre, pero tiene otras particularidades morfológicas que podrían llegar a comprometer el polígono de Willis y a causar infartos cerebrales extensos, y esto es ser más grave para los niños que los adultos. Es por eso que las recomendaciones para las tomas de TAC siempre han dado que los mayores de 60 años, algunos autores como Canadian dicen mayores de 65, y menores de 2 años que presenten trauma craneoencefálico deberían ir a TAC. Ahora que lo difícil de ese caso es que no estábamos seguros que lo que el paciente tuviera fuera un trauma craneoencefálico, porque no tenía los estigmas de sangrado, aunque la fisiopatología me describiera que por acciones de aceleración-desaceleración el paciente sí podría estar comportándose como un trauma craneoencefálico moderado. Entonces fue así como lo llevé direccionado por el CRUE y a favor del paciente. Lo direccionamos a la Clínica de Occidente, que es un hospital de tercer nivel privado, al igual quien cubría estos gastos era el SOAT. Entonces, y por cercanía pues estuvo muy bien direccionado. Entonces al ingreso se produce el problema que todos vivimos en la atención prehospitalaria, y es ingresar este paciente a la sala de reanimación. Pero más que ingresarlo, es convencer al médico que se encuentra en la sala de reanimación que el paciente sí es o no es de reanimación, y yo ni siquiera estaba convencido si era un trauma craneoencefálico moderado. Y algunas veces los pacientes evolucionan favorablemente, y pues lo hacen uno quedar mal. Uno podría llevar un paciente con lo que uno piensa que es un infarto agudo del miocardio y tiene todo el dolor típico, y lo ingresa a la sala de reanimación, y el médico le pregunta: señor,
le duele el pecho y el paciente dice, no me duele nada. Me ha sucedido. Entonces, como es posible esta situación, pues yo me acerco, ingreso al paciente a la sala de reanimación y me acerco al médico y le digo, mira, el caso es este. El caso es que yo no tengo claro si es o no es. Y entonces él lo evalúa, juiciosamente lo evalúa los movimientos, habla con el paciente y el paciente continúa con el mismo comportamiento. Así que el médico decide que no es un paciente de reanimación, sino que tiene que ser visto normal como los demás pacientes. Entonces yo, bueno, sí, porque pues tampoco tengo muchos argumentos para debatirte. Me parece que el paciente algunas veces mejora y cuando él evalúa al paciente, el paciente sí permaneció todo el tiempo con la respuesta palpebral al dolor únicamente, pero localizaba los estímulos, inclusive algunas veces obedecía a las órdenes. Era un caso que realmente podría ser como fluctuante en el Glasgow. Así que cuando él lo evaluó, el médico vio la necesidad que el paciente no tenía que estar ahí en la sala de reanimación, al igual que estamos hablando de un hospital que tiene 8 camas de reanimación y que vive al full. Entonces sí se tiene que ser muy selectivo. Bueno, yo pasé al pasillo y empecé el trámite normal, al igual siendo muy observador con el paciente, muy expectante, y pasados 15, no más de 15 minutos, el médico de reanimación se me acerca y me dice, ¿ya te recibieron el paciente? Yo le digo que no. Entonces él me dice, vamos, pasémoslo a la sala de reanimación, yo lo voy a valorar. Entonces a él también le causó la misma incertidumbre que a mí me causó, pues no es claro el paciente, pero equivoquémonos a favor del paciente. Tal vez había un espacio, tuvo un espacio de tiempo y bueno, pues el paciente finalmente terminó en TAC y la TAC reflejó lo que estábamos hablando en esta presentación anterior, y es un sangrado intracraneal del plexo venoso. Dicho de otra manera, es una hemorragia subaracnoidea, no, esto es subdural, tenía un hematoma subdural, y eso justificaba el comportamiento. Y siendo un poco más juiciosos con la revisión del paciente, encontramos que al retirarle el collar, el inmovilizador cervical, el paciente sí tenía una herida, pero era una herida de 1 centímetro que yo alcancé a cubrir con inmovilizador cervical cuando ingresé a hacer el A, y que como no sangraba, pues no me dio muchos indicios de aquí estoy. Yo la cubrí, pero ya cuando el médico vio la necesidad de ser más juiciosos con la revisión del trauma, la encontramos de 3 centímetros en la región occipital y que fue cubierta por el este. Entonces hay un punto en el que uno se siente como desnudo porque cada vez que uno estudia podría encontrar que existen unas presentaciones bien diferentes del paciente, que a pesar de que uno estudie y que se esfuerce, uno dice, uy, no, definitivamente sí se requiere de la experiencia. Y la experiencia es lo que yo quiero compartir en estos videos de lecciones aprendidas. Y es que ustedes en algún momento escuchen que sí existe la probabilidad de que exista un trauma craneoencefálico sin daño estructural. Así es como lo ha determinado la literatura. Trauma craneoencefálico sin daño estructural es un paciente que tú no encuentras un estigma que justifique el comportamiento del paciente. Y que yo estoy acostumbrado a ver pacientes de trauma craneoencefálico moderados con unos hematomas, con unos sangrados, otorragias, o sea, con situaciones que uno realmente sí justifica. Esta presentación del paciente no es lo más común, pero como les digo, hay un grupo poblacional que es más sensible a esta presentación, y son los mayores de 60 años y los menores de 2 años, a los cuales sí tenemos que tener en consideración la probabilidad de que esto exista, el trauma craneoencefálico sin daño estructural. Y ahora que lo sabemos, pues lo que hay que hacer es que hay que leer. Y hay que leer básicamente porque, como decía el doctor Norman McSwain, quien fue el director médico del PHTLS durante muchos años, nuestros pacientes no nos eligieron. Y si por muchos pacientes, y si fuera por los familiares, ellos llamarían y pagarían un servicio en donde llega un helicóptero con una unidad de cuidados intensivos y lo atiendan y le tomen la TAC. Yo estoy seguro que eso elegiría el paciente. Pero el paciente no puede elegir eso, porque el paciente llama a la línea del 123 y el paciente espera que nosotros, que si elegimos esta profesión, pues seamos el 100% para él y demos el 100% de nosotros para él. Ahora que si elegimos esta profesión, entonces debemos hacer
todo el 100% a favor de nuestro paciente. Dios les bendiga, les mando un abrazo, espero que esta presentación les haya sido de provecho.